Parece que estamos bien. Bueno, vamos a dar inicio hoy. Les decía que una nueva semana, muy expectantes ante la reunión del Banco Central Europeo nuevamente y el dato de empleo de Estados Unidos, que se convierten en, digamos que los reportes más importantes de esta semana. Precisamente, y debido a que tenemos una próxima reunión, es importante, o quise traerles un poco cómo está conformado el Banco Central Europeo, cómo funcionan, cómo se toman las medidas en Europa para que ustedes vayan haciéndose un poquito la idea, ¿verdad? Y comprender un poco más esas noticias que aparecen, quiénes son los personajes que salen y dan entrevistas, por qué se vuelve importante lo que dice el presidente del Eurogrupo, por ejemplo, hoy. Y bueno, un poquito conocer el dinamismo de cómo funciona este Banco Central y poder anticipar un poco lo que vamos a tener en la siguiente reunión. Vamos a hablar un poco de cómo funciona Europa, ¿sí? Obviamente las personas que viven en España y otros países pues ya lo manejan, pero de pronto algunos operadores a nivel ya más latino incluso no conocen el funcionamiento. La Unión Europea está formada por 28 países en este momento y tiene algunas instituciones que son muy importantes: el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Consejo Europeo, que es muy distinta cada una de ellas, el Eurosistema y el Eurogrupo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ustedes van a encontrar que cada uno de ellos tiene diferentes funciones, pero los más importantes, a mi modo de ver, son el Parlamento Europeo y el Consejo, ¿verdad? Ellos son los que de forma directa toman las medidas que rigen a todos estos países, ¿cierto? Que hacen parte de la Unión, algunos con una moneda como el euro y otros con otro sistema. Precisamente por eso, ¿verdad? Hay una organización que es el Eurosistema, cuando lo vean en inglés, el Eurosystem, y es el grupo de bancos centrales que está acoplado primero, ¿verdad?, por el Banco Central Europeo y segundo por todos los otros bancos centrales de los países miembros de la Unión. Porque recordemos que no todos usan el euro, entonces habría sido discriminatorio tener simplemente un banco central que apoyara una moneda y no las monedas de los otros países, como por ejemplo la libra. Este banco, ¿verdad?, Central Europeo y los bancos centrales nacionales, ¿cierto?, constituyen algo que se llama el Sistema Europeo de Bancos Centrales, que son estas siglas que ven acá, el CSEBC. Este grupo de bancos, digamos, que maneja toda la totalidad de las decisiones, ¿cierto?, con un banco central a la cabeza, pero con los distintos bancos centrales encargados de la política un poco más interna. Es como el jefe delegando sus diferentes áreas, pero todos se rigen por las decisiones que el Eurosystem marque, ¿verdad?, y que determine el Banco Central. El Tratado de Funcionamiento de la Unión, en el artículo 282, dice que el Banco Central Europeo y los bancos centrales, ¿verdad?, constituirán el Sistema Europeo de Bancos Centrales. El Banco Central Europeo y los Estados miembros cuya moneda es el euro constituyen el Eurosistema y dirigirán la política monetaria de la Unión. Esto es muy importante cuando hablamos, por ejemplo, de lo que sucede con Grecia, ¿verdad?, de por qué el presidente del Eurosistema dice: no es posible que hagas esto, no es posible que dejes de pagar, no es posible que salgas de estas cosas, porque sencillamente hay un conjunto de normas, un conjunto de tratados, ¿verdad?, que rigen a todos los países desde que deciden participar. ¿Cuál es esa función del Eurosistema y del BCE? Entonces, ellos asesoran, ¿cierto?, recopilan todos los datos estadísticos, manejan la emisión de billetes y de monedas y desde noviembre del año pasado ejercen una nueva función que es la supervisión bancaria. A raíz del déficit que se tenía en los bancos europeos y que ha generado la crisis que actualmente se mantiene, pues simplemente el BCE dijo: vamos a recopilar todos los bancos de la Unión, cerca del 85%. Ellos manejan una cosa que se llama un valor significativo, o cuando la entidad maneja una tasa significativa. Significa que la cantidad de dinero que ese banco tiene, en realidad, si se vuelve insolvente, me va a afectar
¿verdad?, la economía, tanto regional, donde está ubicado ese banco, como a nivel grupal, por medio de los países que están utilizando el euro como su moneda. Entonces, por eso se crea esta supervisión que hace que los bancos tengan que enviarle unos informes periódicos al BCE, están como dentro de una categorización, por llamarlo de alguna manera, dependiendo de sus activos, dependiendo de sus pasivos, ¿verdad? Y tienen que pagar una tasa que el BCE va a recibir en determinada fecha. Entonces, la fecha máxima para recibir la tasa de este año es en julio. Por eso ustedes escuchan que Grecia tiene que pagarle al BCE una tasa en julio. Esa tasa de supervisión bancaria, digamos que le permite al Banco Central tener más dinero dentro de sus haberes, por llamarlo de algún modo, para poder solventar a los bancos nacionales, esos bancos centrales nacionales. ¿Qué ha hecho también esta supervisión? El BCE, sin embargo, es el que respalda, pero los títulos, para nadie es un secreto que esta semana empezamos la implementación de ese plan de compra de títulos, los va a hacer directamente cada banco central. ¿Por qué se toma de esta manera y por qué se decide hacer de esta manera? Simplemente para blindar un poquito el Banco Central Europeo y simplemente que sean los bancos nacionales los que realicen el proceso. En dado caso, las pérdidas las va a asumir el 80% el Banco Central y el 20% el Banco Nacional. Pero la compra o el título aparece bajo el Banco Nacional de cada país. Eso le permite al Banco Central todavía tener la posibilidad de mayor endeudamiento, ¿verdad?, sin copar, por decir algo, los cupos que ya tiene establecidos según el Tratado de la Unión. Este es el sistema de bancos. Vemos, como les decía, el Banco Central Europeo y todos los otros bancos nacionales. A partir de este año hay un nuevo miembro de la zona euro, entonces obviamente tenemos un banco más que manejar. Estos son los porcentajes, si se fijan, de cada banco en referencia al capital total que tiene el Banco Central Europeo. Y lo mismo en los países tanto que utilizan el euro como aquellos que no lo usan. Este porcentaje es de ese gran banco central que se tiene. Claramente, si ustedes revisan, el Bundesbank, que es el Banco Central alemán, es quien mayor capacidad tiene, ¿verdad? Hay 4 países o 5 países, según la modificación que empezó a regir desde enero, que son los más importantes dentro de la estructura del Banco Central, que tienen mayor peso. ¿Por qué se les da mayor peso? Primero, porque fueron los fundadores. Segundo, por la capacidad o el número de personas que viven en ella, ¿verdad? No es lo mismo un país con un índice de población, por ejemplo, como España, Italia, ¿verdad?, Francia, o ya una pequeña isla como obviamente Chipre, Malta, Grecia, ese tipo de población es mucho más pequeña. Entonces, esta participación, este porcentaje hace que la totalidad del dinero que se invierta o se reciba vaya según este número que tenemos aquí,